Bueno, estamos hablando de avivamiento, ¿verdad? Es algo por lo que hemos orado y hemos estado cubriendo algunas cuestiones. Y el domingo pasado hablamos sobre el poder de predicar, que cuando tú predicas, enseñábamos, no es la palabra normal que yo como humano, como mortal puedo decir, sino cuando uno habla la palabra de Dios tiene poder. Amén. El Espíritu Santo hace algo con la palabra que provoca, que llega a lugares profundos en el ser humano donde existe la transformación. Miren, la Biblia, ahora que lo pienso, una buena ilustración, ustedes saben, y lo he dicho otras veces, la parábola del sembrador. La palabra de Dios es como una semilla, pero una semilla divina, una semilla poderosa. Y dice, el sembrador salió a sembrar. Y cuando esa palabra cayó en tierra fértil, preparada por Dios, la tierra fértil es una tierra previamente preparada por Dios. Cuando la palabra cayó ahí, dio frutos. O sea, la palabra de Dios, por eso Pablo decía, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Cambia, transforma. Y es una de esas cosas, es una de esas palabras que tú puedes decirla ahora aquí y tú decirás, no pasó nada. No. La Biblia dice que no vuelve a Dios vacía, que tiene cierto poder. Lo que te quiero decir es que cuando tú hablas la palabra de Dios, hay dinámica, hay algo ocurriendo, aunque tú no lo veas a nivel espiritual, en el oyente o en uno o en varios oyentes, están ocurriendo cosas. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios es inefectiva, cuando no se dice. El problema de la palabra de Dios no es que tenga ese poder que Pablo entendió que tenía. El problema de la palabra de Dios es no decirla, no hablarla, no comunicar, no hablar de lo que tú has aprendido, de lo que escuchaste en el mensaje, de lo que leíste en tu vida devocional. Tú tienes que empaparte de esta escritura, de eso que tú tienes, que se llama la Biblia, para poder salpimentar tu conversación con ella. Amén. Amén. Y salpimentando tu conversación con la palabra de Dios, vas abriendo espacios de poder en la gente que te está oyendo, es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios hace algo en el corazón del hombre, inquieta, remueve, convence de pecado, hace cosas que van más allá de nuestra comprensión, engendra el salvo. Amén. La palabra de Dios engendra el salvo. O sea, hay que decirla. Tiene esa capacidad. Pero si uno no la dice, si uno pierde las oportunidades, como hemos dicho, en las escuelas, en los trabajos, donde quiera. Si uno no sale a la calle viendo a las personas como objetivos, que fue la palabra que usé, ¿verdad? Objetivos. Dios ha puesto, estoy usando un término militar, Dios ha puesto objetivos, y lo hago porque Pablo lo usa también, objetivos alrededor tuyo. Háblale. En tu familia, en tu centro de trabajo, pero abre esa compuerta poderosa, que es el único instrumento efectivo que nosotros tenemos para el avivamiento. Por eso la oración de los discípulos fue: Señor, concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. Amén. Hay que tener como una especie de vocación, hay que tener una especie de entusiasmo, de motivación, de energía para hablar. Amén. Y así es como crecen las iglesias, mis queridos hermanos, que nadie se me engañe, ¿verdad? Por lo menos con calidad. Porque yo prefiero que en la iglesia haya gente, y yo no voy a decir esa como esa gente que dice, yo prefiero la calidad que la cantidad. No, yo prefiero las dos cosas, ¿verdad? Esas cosas no son mutuamente excluyentes, pero obviamente es mejor, mucho mejor, tener la iglesia llena no de personas que vienen al espectáculo, sino de personas que están verdaderamente convencidas y vienen a alabar a Dios, personas que han nacido de nuevo y vienen a recibir de Dios, a alabar a Dios, a conectarse con Él, a experimentar con Dios, a encontrar su vida en la relación personal con Dios, a encontrar propósito en eso. Amén. Esas son las personas nacidas de nuevo. Entonces, ahora, nosotros tenemos que perder un poco. Recuerden lo que le dije la semana pasada, le dije,
hay gente que te dice, ay, no, pero no me impongas tu criterio. Y yo te dije, responsablemente, impone tu criterio. Porque si no se lo impones tú, alguien se lo va a imponer. Todas las relaciones humanas, si te pones a analizar, es una guerra de imposiciones. Todo el mundo quiere imponer su criterio sobre ti. El que te dice, no me impongas tu criterio, él va a imponer otro, ¿verdad? La persona que dice, no le impongas tu religión a la gente, no le impongas a la gente creer en un Dios, él va a imponer que no crea en un Dios. O va a imponer el criterio de que no se debe imponer. ¿Te das cuenta? Pero todo el mundo, y yo te digo, te decía responsablemente, impon tu criterio, no le impongas desagradablemente. ¿Verdad? Pero no tengas, y este es el nombre del mensaje, no tengas miedo de ser incómodo. No tengas miedo de cambiar el discurso en tu trabajo cuando sea necesario, en tu entorno. Ten ese valor. Amén. Asume las consecuencias. Si es necesario de padecer un poco, claro, sé sabio. Yo sé que el Espíritu Santo, por eso la Biblia dice, en momentos como ese pide dirección del Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo te va a dar sabiduría, pero no pierdas la oportunidad de, como dice en inglés, rattle the cages, ¿verdad? Crear torbellinos en torno a ti con el Evangelio. Porque es que hemos estado callados mucho tiempo. Somos muy cobardes, somos muy timoratos. Y ay, yo no voy a hablar porque no tenemos que hablar si es que queremos salvar a la gente. ¿Qué es lo más importante que le puede ocurrir a una gente, señores? Que se gane la lotería. No, tú te puedes ir millonario para el infierno. Lo más importante que le puede ocurrir a una gente es que se le abran las puertas de los cielos a través de una relación personal con Cristo Jesús, a través de rendir su vida a Cristo Jesús, para que automáticamente su pecado quede cancelado, su deuda con Dios quede cancelado, su destino hacia la muerte quede cancelado, y como digo, las puertas de los cielos se le abran. Lo más trascendente que existe, todo esto se va a acabar, hermano, hasta tú y yo nos vamos a acabar. Lo más trascendente que hay en este mundo es la vida eterna. Amén. La trascendencia de lo que hay, como dice la gente, el más allá. Que no es el más allá, un día va a ser el más acá, pero renovado, ¿verdad? Entonces, hay otro mundo que va a reemplazar a este. Eso es lo más trascendente que tiene el ser humano. Y la batalla se está dirimiendo aquí de quién entra ahí y quién no. Y el único que nos puede llevar ahí es Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces tú escoges. Entonces esa es la batalla. Eso es lo que nuestra palabra, esa es la preparación artillera, si se quiere, que nuestra palabra hace. La palabra de fe. Ese es el instrumento que nos ha sido dado. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, querido hermano. Entonces no tengas miedo de ser un poco incómodo. Miren, Aleluya. en Hechos, y este es el texto, Hechos 5, versículo 28, es la conclusión del segundo arresto de los discípulos. Ya los habían arrestado en Jerusalén una vez y le habían dicho, no, prediquen el Evangelio. Y ellos salieron y dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos salieron de ahí, vamos a hacer todo menos lo que ustedes nos están diciendo. Hay gente que te dice, no prediques la palabra. No prediques el Evangelio. Pero es que a ti Cristo te dijo que predicaras el Evangelio, ¿quién tú vas a obedecer? No, pero hay que estar de acuerdo con las autoridades. Depende. La gente no entiende eso. Depende. Las autoridades le dijeron a los discípulos, cállense la boca. Y ellos dijeron, nada de eso. Podemos hacer cualquier otra cosa, pero callarnos no lo vamos a hacer porque tenemos una orden de alguien que está por encima de ustedes. Recuérdense que la gran comisión, el encabezado de la gran comisión, ¿cuál es? Lo dijimos el domingo pasado. El encabezado de la gran comisión es: toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Amén. Toda. Por tanto, porque me ha sido dado esa autoridad, yo estoy por encima de los centros de trabajo, de las escuelas, de los gobernadores, de los presidentes que creemos que nos van a salvar. Como yo estoy por encima de todas esas cosas, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, tú tienes un mandato de una autoridad superior. No, pero este viene y me dice que no predique. No, pero yo tengo un mandato de otra de arriba. ¿Amén? Obviamente yo puedo, por sabiduría, evitar un problema, pero eso no quiere decir que me voy a callar. Y no voy a decir lo que yo creo, y no voy a decir lo que pienso, y no voy a tratar de salvarte. Porque como tú veas a la persona como alguien que necesita ser salvado. Amén. Hermano, mire, yo he pensado en esto, a veces uno tiene que imaginarse escenarios.
La Biblia dice clarito que nosotros vamos a juzgar al mundo. La Biblia dice clarito que nosotros en el juicio final vamos a estar ahí, lo vamos a ver. Y claro que sí, porque eso es parte de lo que en inglés llaman closure, cierre. ¿Cierre de qué cosa, pastor? El cierre que va a recibir toda la injusticia que nosotros vimos y que pensamos que no pasó nada. ¿Sabes? El asesino que se murió y nunca rindió cuentas. Eso, la humanidad, eso si se quiere, tú dices, no, ya perdimos ahí con fulano, se murió, nadie le pasó la cuenta, se llevó todos sus crímenes y todo el daño que hizo y no le pasó nada. No. Existe una cosa que se llama consecuencia final. Existe eso en teología. Consecuencia final. Consecuencia final es que al final todo el mundo va a recibir. El que no está en Cristo, porque la única, ya ven lo importante que es Cristo. Lo único que te salva de la consecuencia final es el Cristo Jesús. Recibiendo lo que tú mereces, el castigo que tú mereces, lo recibe Él y tú por fe eres acreditado con la muerte de Cristo Jesús y por tanto libre. Cristo pagó por ti, lo decimos, la gente no entiende qué quiere decir eso. Literal, Cristo pagó por ti, por el que cree. Pero el que no cree, el que lo rechazó, los grandes asesinos, los grandes criminales, la gente cruel, y mire que los hombres se han hecho cosas unos a los otros, ¿verdad? El día de la consecuencia final, nosotros lo vamos a ver, vamos a ser parte de eso. ¿Por qué? Porque Dios nos va a mostrar cómo Él es justo y cómo todo pecado recibió su justa medida y serán echados, dice la Escritura. Ahora, la idea que yo te quería transmitir, ¿cuál es? Obviamente tú vas a ser una persona renovada en ese momento. Y yo no voy a decirte cómo pudieran ser realmente los sentimientos. Pero imagínate que tú estés en ese juicio final, que no sé cómo va a ser, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de cosas que escapan nuestra sabiduría. Pero tú estás viendo eso. Y alguien que trabajó contigo, que tú pudiste predicarle, y por miedo, por lo que sea, lo ves que es condenado antes de ti. Me imagino cómo te sentirás. Digo yo, no. ¿Cuál sería la idea? Claro, él va a ser condenado por su propio pecado. Pero pudiera uno pensar, caramba, pude haber hecho algo yo por esa persona. Tanto tiempo que lo tuve. Ahora si lo hiciste, porque tú puedes decir, no, pero yo sí le prediqué. Ah, bueno, entonces tu palabra lo que se va a convertir es en exhibit, en evidencia de juicio. Amén. Entonces Dios, cuando traiga todas las obras a juicio, la Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio, podrá decirle que completo el justo reporte. Toda la gente que te predicó, todos los mensajes del pastor que escuchaste, todos los mensajes del amigo que escuchaste, todas las cosas raras, que es un texto bíblico, porque hay gente que le pasa cosas raras, Ay, yo estaba y me ocurrió, y no sé, y yo sentí que era como Dios, pero ¿dónde está tu corazón entonces? ¿Por qué no te entregas? Si has recibido, no, yo sé que Dios me bendijo porque me hizo esto y esto y esto, yo estoy seguro que vino de Dios, pero es porque tú no eres cristiano todavía. Amén. Esas cosas en un sentido se convierten después en evidencias en el juicio final. ¿Te das cuenta, querido? Qué tremenda influencia tú tienes en la mano con la palabra de Dios, diciendo retóricamente la mano, ¿no? Con la palabra de Dios. Tú tienes la capacidad de sacar gente literalmente del infierno y ponerlo en el reino de los cielos. Amén. Amén. Tú tienes la capacidad de pararte en el medio de un caballo loco y desbocado y decirle, espera, cambia tu vida. Cristo tiene algo diferente para ti. Amén. Es eso. Ahora, no terminé de leer el texto. Pero bueno, en esto de ser incómodo, le decía, a los discípulos, esto no lo vamos a terminar, lo vamos a seguir el domingo que viene, pero los discípulos los arrestan por segunda vez, lo traen otra vez ante las autoridades, ¿no? Y miren lo que las autoridades le dicen.
Nos mandamos estrictamente, versículo Hechos 5:28, Hechos 5:28, dice, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre de Jesús. Noten que ya por implicación ellos no hicieron caso. No le hagas caso al que te diga que no prediques a Cristo. Esa es la única orden que tú no estás obligado a obedecer. De ninguna autoridad, porque te acabo de decir que hay una autoridad por encima de ellos y te ha dicho que sí. Amén. Entonces dice, y ahora, oigan esto, hermano, que esto es clave, esto es lo que quiero. Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesús. Oye, tremendo mensaje estaban predicando porque los estaba haciendo ellos culpables de la muerte de Cristo a ellos. Pero apartando un poco las teologías que puedan salir de eso, lo que las mismas autoridades acaban de decir: habéis llenado Jerusalén de esa doctrina. Y han incomodado cierta gente, ¿verdad? Ha incomodado a las autoridades, pero aún así han llenado Jerusalén con la doctrina. Por saturación, bombardeo de carpeta, como se dice. Eso es avivamiento. Amén. Jerusalén no era una ciudad pequeña. Díselo a los romanos que años después, en el 70, les costó trabajo tomarla. Jerusalén no era una ciudad pequeña. Y esta gente había llenado Jerusalén con la doctrina del Evangelio. Y pienso yo, pastor, pero no estoy en Jerusalén, pero estás en algún lugar. Es lo que yo quiero comunicarte, ¿verdad? Estás en algún lugar donde puedes también llenar tu propia Jerusalén con la doctrina, con lo que has aprendido. Amén, querido hermano. Amén. Y esto es lo que hace la iglesia relevante. Las iglesias que usted oye que son relevantes porque sus miembros están llenando sus entornos, sus realidades con el Evangelio. Yo te vengo a soltar, hermano. Tú no estás obligado a mantenerte callado. Ni el mismísimo presidente puede venirte aquí y decir ahora no hable del Evangelio. Nadie. Porque el que está por encima de ellos te ha dicho que vayas y hagas discípulos a todas las naciones. Fíjense que eso está deliberado. Dice, hacer discípulos a toda la nación. Amén. Amén. A todas las naciones. Yo creo en eso. Yo creo que eso se va a cumplir. No, yo tengo otro criterio escatológico. Yo no creo que eso está dicho ahí como un sueño de verano romántico y febril. Y por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es mentira. No, es por decir algo, dice Cristo. No, es por decir algo. No, yo creo que eso es palabra de Dios. Amén. Más firme que el monte Everest, y eso se va a cumplir. Amén. Eso se va a cumplir. Pero tú tienes que hacer tu parte, porque eso no lo va a hacer nadie por mí, por ti. Amén. Amén. Entonces, sé incómodo y llena tus espacios de la palabra. Aprovecha las interacciones que Dios te concede con otros seres humanos y háblale de Cristo, háblale de la palabra, háblale de los versículos que te has aprendido. Como digo, usa esa expresión, salpimienta la conversación, porque no es que vas a repetir, pero te digo algo que aunque lo repitieres, no importa, la palabra de Dios tiene poder, dígala como la diga. Amén. Amén. Pablo decía que había quien predicaba la palabra por contienda. ¿Lo dice? Dice, hay quien predica la palabra por contienda para añadir a mis prisiones, porque él estaba preso. Había gente que entonces, como para burlarse de él, gente que Pablo sabía que no eran la gente adecuada para vivir la vida cristiana, o que su testimonio no se compaginaba, y entonces para como decirle a Pablo, mira, yo también estoy preso, yo aquí predicando, y Pablo decía, no me importa, el evangelio es predicado. Amén. Por contienda, por lo que sea, el evangelio es predicado, porque Pablo entendía que el que suelta la palabra de Dios prende la chispa de algo. Amén. La palabra de Dios ha sido incendiaria. Entonces no le importaba quién lo predicaba, lo importante es que se predicara. Amén.
Amén. Entonces no te importa si tú eres preparado, no te importa si tú fuiste al seminario, si no fuiste, que esto no es para seminarista, hermano. Amén. Todas esas cosas hemos Gloria puesto a los Dios. hombres y tienen su función. Pero te voy a decir una cosa. En momentos extremos, todas esas fabricaciones humanas se caen por el piso y lo único que queda es el individuo con la palabra de Dios, el discípulo. Porque hay lugares donde hoy tenemos estructuras y hacemos esto y hacemos esto porque nos lo permiten las circunstancias, pero de momento viene una crisis, se desata una persecución. Y el cristiano tiene que volver a los rudimentos. ¿Cuál es? Predicar el evangelio. Todo el mundo. Amén. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Bueno, entonces debemos dispersar el evangelio, llenarlo todo. Familia, trabajo, amistades. Aprovecha cualquier plataforma. Y hay que estar dispuesto, sí, a veces a buscarse problemas. El evangelismo siempre encuentra oposición. Anticipa. ¿Oíste? El evangelismo, porque Satanás no está así de brazos cruzados. Y detrás de este gran telón que es el funcionamiento de la humanidad, existe solamente una verdad: la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, donde sabemos quién va a ganar. Pero eso es lo que está detrás de todo. Eso es lo que está detrás de todo. Y Satanás, cuando te ve evangelizando, va a crear oposición. Pues anticípala. Prepárate para ello. Amén. Amén. Pero sé un cristiano cabal. Sé bueno. Sé noble. Sé generoso. Y tus enemigos serán humillados. No le dé a Satanás oportunidad para desmontar lo que tú estás haciendo por una falla de carácter o algo así. No. Predique el evangelio. Mantente fiel. Mantente santo. Y Dios te va a dar victorias. Y te va a dar conquistas que tú ni sueñas. Amén. Amén. Entonces, dice que habían llenado todo Jerusalén. Y esto es fundamentalmente, si te quedas con algo hoy, es esto. ¿Qué es lo que yo tengo que llenar con el evangelio? ¿Qué zonas donde yo estoy? ¿Quién me falta por predicarle? ¿A quién no le he predicado? Y dile al Espíritu Santo que te ponga creativo. A veces se pueden dejar cosas escritas, a veces se pueden dejar cosas en un tratado, a veces se puede leer una Biblia en un lugar donde más o menos todo el mundo lo ve y alguien puede llegar a preguntar, ¿verdad? A veces en una conversación se puede decir, no, yo soy cristiano. Pero sin ser petulante, tú sabes. Hay gente que dice, no, porque yo soy cristiano, y lo que suena es te voy a dar con el cristianismo en la cabeza. Suena, yo soy cristiano y tú eres una limaña. No, así no. Así no. Pero tú puedes decir cordialmente a una persona, no, mira, yo no hago eso, o eso no me interesa porque yo tengo una fe y a mi Señor le desagradan esas cosas. Es bueno ponerlo en Dios antes que uno, darle la gloria a Dios. Amén. Hay cristianos que lo que son, parece que es que lo han logrado por ellos mismos. ¿Verdad? Y hay otros que, como Pablo dice, por la gracia de Cristo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en mí en vano. Entonces, cualquier cosa que uno pueda, a ver cómo lo pongo, cualquier lección moral o espiritual o de algún tipo que uno pueda dar en cualquier reunión, uno siempre la hace apuntando hacia Dios. Amén. No, ¿cómo voy a hacer eso? A mi Dios le desagradan esas cosas. Y yo lo obedezco a Él. Yo antes era como tú, pero el Señor me cambió. Y yo te quiero decir que yo conozco el camino. A veces hay que ser así. Esos approaching son interesantes. Como la historia del hombre que dice que un hombre va caminando y cae en un hoyo. Y después pasa un sacerdote y el hombre dice, ayúdame. Y el sacerdote hace una oración y sigue su camino.
Y después pasa un judío y el hombre dice, ayúdame a salir aquí. Y el judío hace una oración y sigue su camino. Pero entonces pasa un amigo del hombre que está ahí. Y el amigo se tira en el hueco con él. Y el hombre le dice, pero ¿qué has hecho? Ahora estamos los dos aquí metidos en este hueco. Y el amigo le dice, no, pero es que yo he estado en este hueco y sé cómo salir. ¿Verdad? Ese es el cristianismo que a veces funciona. Porque ninguno de nosotros, ¿sabes? Y hay gente que dice, no, yo no hablo de mi pasado. Bueno, tú no tienes que estar diciendo tu pasado a todo el mundo, pero de momento en tu trabajo evangélico, en tu predicación, te tropiezas con esa persona que se va a beneficiar de tus experiencias. Que el Señor te dé sabiduría a hacerlo, pero no pierdas la oportunidad. Amén. 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 Y dale la gloria a Dios en todo el proceso. Aleluya. Amén. Busquemos, esto es importante, voy a dar este texto, después seguimos, pero busquemos ser una comunidad ungida por el Espíritu Santo. Miren, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo este alboroto en Jerusalén y en otros lugares? ¿Qué es lo que está realmente, el impulso? ¿Quién está produciendo ese impulso interno en cada uno de ellos? Es que están llenos del Espíritu Santo, y esa experiencia hay que buscarla. Miren, Hechos 4, 31 al 33 dice, cuando hubieron orado, y esto es para orientar un poco la oración, no me canso de decir ora bien, ora correctamente, ora por las prioridades. Cuando tú vayas a la oración, enfócate en las prioridades. Miren, cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Miren el resultado. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y con gran poder, oigan, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Pero noten, hermanos, noten, dice, y con gran poder los apóstoles, ¿qué cosa? Daban testimonio. ¿Cuál era el poder que la gente está escuchando? Eso que a veces llamamos autoridad. Y es que hay personas que se expresan, y cuando se expresan y cuando dicen algo, lo hacen con poder. Y nosotros decimos, esa gente tiene... De hecho, la gente reconocía que los apóstoles hablaban con autoridad y que Cristo hablaba con autoridad. De hecho, el pueblo decía, nunca jamás nadie ha hablado así con esa autoridad. Pero no es que ellos hacían nada. A veces me entienden. Lo que tenía potencia, lo que tenía empuje, lo que captaba, lo que persuadía, tenía una potencia de persuasión tremenda, era el testimonio de ellos. Amén. Que no hablaban y ya tú sabes, había diferentes tipos de personas. Pedro era apaga y vamos. Juan era más tranquilo. El otro había sido guerrillero, era un celote. El otro más flemático, el otro más entusiasta, el otro más viejo, el otro más joven. Pero dice, con un gran poder. Tenía, ¿qué cosa? Potencia cuando hablaba. Amén. ¿Y qué es eso, pastor? Eso, si tú estás lleno del Espíritu Santo, por eso a veces te empiezas a hablar con alguien del Evangelio y lo haces mirándolo a los ojos y tú sientes como que something, como que algo te está llevando, y tú sientes que el interlocutor está... ¿Ah? Que algo cayó en esa conversación y algo tiene enlazado ahí el corazón del interlocutor con tus palabras. Amén. Amén. ¿Sabe qué produce eso? El Espíritu Santo. Amén. 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 Por eso, si vamos a ser incómodos y a crear un alboroto en Jerusalén o en la comunidad o en donde sea, una buena oración es: Señor, concede a tu siervo, que fue la oración que hicieron, que con poder hable tu palabra, o a tu sierva, Señor, dame la capacidad de hablar con poder y con autoridad, que las palabras que salgan de mi corazón, y no tienes que ponerte raro para eso, no tienes que no tienes que pujar ni nada, no. Si estás lleno del Espíritu Santo, el poder va a fluir cuando hables. Amén. Cuando hables. Y la gente te va a escuchar.
Festo era el anterior a Agripa, ese fue al rey Agripa. Y dice que Agripa estaba, y dice que al final Agripa dijo, por poco me persuades de ser cristiano. Por poco. Nosotros no sabemos el destino después de Agripa. Pero algo pasó ahí, tú sabes. ¿Quién sabe? A lo mejor le dijo eso porque no podía, estaba delante de la corte, estaba en ese ambiente, tenía que mantener la forma. Pero quién sabe, no lo sabemos. Pero además no estaba solo Agripa ahí escuchando. Había un montón de gente. Te voy a decir algo, Pablo buscaba eso. Pablo era un halcón, buscaba esos, tener mucha gente, para explayarse, como decimos nosotros. Y cuando eso no le bastó, dijo, pues me voy para Roma. A Roma y no hay documentación sobre eso. Pero no dudamos que ante el César mismo él haya, porque sabemos el tipo de persona que era. Amén. Entonces con esa nota te voy a dejar, querido hermano, y te voy a animar. Primer lugar, comienza a cambiar tu oración y dile, Espíritu Santo, dame poder, porque yo sí quiero saturar mi entorno con tu palabra. Y yo quiero, ayúdame a definir mis objetivos desde el punto de vista militar, ¿no? Fulano, ayúdame, Señor. Y créame los espacios para predicar tu palabra, pero lléname, Espíritu Santo, que no quiero hablar. Mira, rechaza hablar tus palabras y pídele a Dios por las veces, porque esas son las que tienen poder. Y cuando cuando estés conversando, abre tu cavidad cefálica, el cerebro, ábrelo, porque ahí van a ir dropping in, como se dice, los versículos que van a ir pimentando esa conversación. Y tú lo vas a decir. Acuérdate, no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y lo vas a decir. Y lo vas a decir. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.